Al Departamento de Investigaciones Criminales del Comando Nordeste de la Policía Nacional investigan la muerte a puñaladas de una mujer presuntamente a manos de su pareja. Como nos cuenta Eliana Rosario, la joven se convierte en la segunda víctima en menos de 24 horas en esta comunidad. Telemicro agradece al canal hermano Telenor por habernos cedido algunas de las imágenes que completan esta lamentable historia. La joven Raquel Calderón Acevedo es la segunda víctima en menos de 24 horas que en la región del Cibao cae en manos de la violencia en contra de la mujer. Y aunque las autoridades identifican a su pareja Jonathan Félix Sosa como su victimario, los familiares dicen no estar seguros de que pudiera ser él el responsable. La misma había sido herida con un arma blanca y señalado como el autor de los hechos el concubino, el joven Jonathan Félix Sosa. Yo decía que fue él que la había matado, pero entonces no fue él. El que yo oigo. No, según la gente ellos no vieron nada. En medio del llanto y la impotencia, familiares apuntan que la joven venía siendo perseguida y que justo en la esquina antes de llegar a su vivienda fue atacada a puñaladas, a quien señalan como el agresor se entregó a las autoridades en la mañana de hoy. Y ella venía pidiendo auxilio, pero ella no tenía ningún inconveniente, entonces yo decía que fue el esposo de ella que la mató. La Policía Nacional en San Francisco de Macorís confirmó la muerte a tiros de un presunto delincuente, quien también había herido a un policía en medio del enfrentamiento. Los miembros de la policía actuaron, pero le fue disparado por hiriendo al raso Francisco Agramonte Rivera de la Policía Nacional. La secuela de violencia en contra de la mujer continúa propagándose como plaga. Raquel Calderón se convierte en la 10ª víctima fatal de estos hechos, pero en la número 5, que en tan solo una semana en la región del Cibao se reporta con agresiones graves. Y aunque hay algunas que a pesar de sus traumas viven para denunciar esta situación, hay otras que no corren con tanta suerte. La situación con la persona responsable de este asesinato se presenta confuso. Lo que sí es cierto es que es la segunda muerte violenta de una mujer en menos de 24 horas, lo que hace un llamado claro de atención a toda una sociedad que ve cada vez más constante la ocurrencia de estos hechos. Desde San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Eliana Rosario, Noticias, Telemicro. Muchísimas gracias a Iliana desde Santiago. Volviendo al plano político, tenemos que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, aboga por que se respete la Constitución de la República en la escogencia de los jueces que integrarán el Tribunal Constitucional, el Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Maldonado pide que se cumpla con lo que establece la Carta Magna de que la edad límite de los jueces deben ser los 75 años. El Tribunal Constitucional, como el Consejo Nacional, como la Suprema Corte de Justicia, deben ser establecidos y conformados conforme a lo que establece la Constitución de la República. Una comisión bicameral integrada por los senadores Félix Bautista, Amable Aristicastro, Adriano Sánchez Roa, entre otros, visitó al presidente del Partido Revolucionario Dominicano para entregarle los documentos de debate en torno al proyecto de ley Estrategia de Desarrollo Nacional 2012-2020, el cual descansa en el Congreso Nacional y busca el consenso de todos los partidos. En cuanto a los cables de Wikileaks, los calificó de conjeturas. A propósito del tema político, el precandidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, Ricardo Espaillat, intimó mediante acto de alguacil al secretario de Organización y Electoral de esa organización política para que en un plazo no mayor de 48 horas fije la fecha para realizar la asamblea de delegados que escogerá al candidato presidencial. Ambioris Rosario nos cuenta los detalles de esta información. Para el doctor Ricardo Espaillat resulta vital la escogencia del candidato presidencial reformista, porque con ello se evitaría la polarización entre el PLD y el PRD, como aparenta ser la intención de la cúpula dirigencial con la posposición sin fecha fija de la asamblea, según apunta en un documento. El aspirante presidencial reformista advierte que de no temperar a la intimación acudiría a los tribunales civiles para dirimir el problema y obligar al secretario de Organización y Electoral a fijar la fecha antes del 1 de septiembre, como se acordó en el Congreso Joaquín Balaguer. Pero debió haberse fijado una fecha ya para la realización de esa asamblea de delegados y tener nosotros ya un candidato que nos represente en las elecciones del 2012. Nosotros esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto en las próximas 48 horas y que podamos tener una fecha
de esa Asamblea de Delegados. Espaillat alega que con su posición busca evitar que un grupo siga haciendo negocios con el Partido Reformista, violando todos los reglamentos y principios. Ambioris Rosario, Noticias Telemicro. Siguiendo con política, el senador PLDista por San Juan, Félix Bautista, reveló que frecuentemente el presidente Leonel Fernández se reúne con el precandidato presidencial Danilo Medina, con quien mantiene comunicación fluida y permanente. El también secretario de organización del PLD está convencido de que el jefe de Estado se integrará a la campaña electoral del candidato presidencial del partido. Veremos al presidente Fernández en caravana, en marcha, en mítines nacionales, apoyando al candidato del PLD, que es su deber y su responsabilidad como presidente del partido. Félix Bautista rehusó referirse a las últimas revelaciones del cable internacional Wikileaks y solo se limitó a decir que la gente dice de todo, pero que eso se olvida con el tiempo. Y de la política pasamos al Ministerio de Educación, institución que trazó este martes las líneas de acción para el inicio del próximo año escolar, que está pautado a comenzar mediados de agosto. Sin embargo, como nos cuenta Crismeidy Durán, el sistema educativo dominicano amerita reestructuración. Josefina Pimentel puso al desnudo las necesidades del sistema, que van desde los niveles básico hasta media. Entre las principales ejecuciones que se necesitan están acciones innovadoras en el desayuno escolar, el rendimiento y el seguro de los maestros. Estrategias que abordaremos para fortalecer los aprendizajes en los niveles inicial, básico y medio, las acciones de supervisión que el Ministerio está emprendiendo y emprenderá para garantizar el cumplimiento de la jornada, del calendario escolar. En cuanto al desayuno escolar, será entregado por los mismos suplidores de alimentos líquidos y sólidos, aunque este año el contenido nutricional será enriquecido. ¿Y en qué va a consistir? En la introducción de proporcionar galletas nutritivas, tanto saladas como dulces, y frutas tropicales. Además, se modificará la formulación del pan y el bizcocho, que son de los alimentos que hemos estado dando durante todo el desarrollo de este programa. Al finalizar el año, se tiene planificado completar 44 nuevos centros educativos en todo el país, además de capacitar a los profesores. Donde hemos construido un total de 426 nuevas aulas, 225 nuevos laboratorios de informática, 16 nuevos laboratorios de ciencia. Esos 384 millones han permitido manejar la acumulación de deudas que había desde el 2007-2008 hasta la actualidad. Concomitantemente se realizaba esta conferencia de prensa. Hombres y mujeres de Santo Domingo Este protestaban en las afueras del Ministerio de Educación en reclamo de la construcción de un centro educativo. Nosotros vinimos a hacerle una pregunta a la licenciada Josefina Pimentel, la ministra de Educación. Licenciada, ¿dónde vamos a empezar la clase el miércoles? Si nosotros teníamos 4 locales alquilados, y los dueños de esos locales no lo quitaron porque nos han prometido construirnos una escuela y un liceo, la Escuela La Unión y el Liceo Rigoberto de Fresni, y todavía no nos han cumplido con esa promesa, licenciada. ¿Dónde es eso? Eso está en Ciudad del Este Segundo. En cuanto al seguro de los maestros, las autoridades del sistema explicaron que al término de agosto habrá saldado todas las deudas. Crismeidy Durán, Noticias Telemicro. Bien, Livio, hagamos un breve recorrido por el mundo de la mano de nuestra compañera Violeta Ramírez con las informaciones internacionales, y se encuentra ella desde nuestro centro de satélites. Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya llegaron a los Estados Unidos los restos de los soldados que fallecieron en Afganistán luego de que derribaran en helicóptero en que estos viajaban. También veremos el caso de la ex primera dama guatemalteca que no pudo optar por la presidencia, ya que la constitución de ese país prohíbe a familiares del presidente de turno precisamente optar por ser presidentes. Veamos esta y otras informaciones internacionales. Los cuerpos de los soldados norteamericanos que murieron el fin de semana en Afganistán fueron llevados hoy a suelo norteamericano. El presidente Barack Obama cambió sus planes para estar presente en la ceremonia en la base aérea de Dover. Dicha ceremonia fue privada y lejos de las cámaras
por órdenes del Pentágono. En Guatemala, una corte frustró los deseos de la ex primera dama Sandra Torres de aspirar a la presidencia de ese país, a pesar de haberse divorciado del presidente Álvaro Colón. Esta antigua alianza matrimonial la descalifica, según la Corte de Constitucionalidad. En Chile, 100.000 estudiantes protestan exigiendo una reforma educativa y hacen un llamado también a las autoridades para frenar la violencia. En Londres, el gobierno envió refuerzos para enfrentar los disturbios generados por la violencia de los últimos 3 días. Más de 16.000 agentes patrullan las calles de la capital británica. Unos 100.000 policías han resultado lesionados en los enfrentamientos y las autoridades han arrestado más de 500 personas, casi todos jóvenes, desde que el sábado un joven negro muriera presuntamente a manos de la policía. En Japón hoy fue recordado el aniversario número 66 de que los Estados Unidos lanzara una bomba en la ciudad de Nagasaki, hecho que costó la vida a más de 100.000 personas. La fecha fue recordada con una ceremonia y un llamado a reemplazar la energía nuclear por energía renovable. Hasta aquí nuestro recorrido por las noticias internacionales. Les invito a que continúen con Livio y Yanovi para que sigan informándose del acontecer noticioso. Gracias, Violeta, por informarnos de lo que pasa en el mundo internacional. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más noticias. Entérese de cómo marcha el juicio en los implicados en el caso Agosto.